Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Eh, Bienvenidos a este tiempo de... es un poco difícil que el video que hemos visto no toque lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Ver la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en sustitución nuestra y por el perdón de nuestros pecados y porque el amor incondicional del Padre eh, es realmente incomprensible, es eterno, es sublime y pues nos hace un nudo en la garganta y realmente nos cuesta mucho entender por qué, siendo Él sin pecado, ha muerto por nosotros los pecadores, ¿no? Eh, es, eh, bueno, agradezcamos a Dios por la oportunidad que nos da de unirnos por medio de Cristo y ser uno con el Padre, ser hijos de Dios y también entreguemos este estudio, ¿no? El que vamos a tener hoy. Los invito a cada uno de ustedes a que inclinen sus rostros, cierren sus ojos y nos acompañen en la oración. Señor Jesús, gracias por este tiempo que tenemos esta nueva semana, este nuevo inicio de semana. Te agradecemos por todo lo que has hecho en esta primera semana del año. Y te pedimos, Señor, que nos hagas comprender que tú estás al tanto nuestro y que todo lo que has hecho ha sido por amor a nosotros. Te agradecemos, Señor, porque cada día son nuevas tus misericordias y porque cada día tú nos alientas y nos fortaleces para poder seguir adelante. Te pedimos, Señor, que seas tú reinando, entronándote en nuestros corazones y reinando en nuestras vidas. Amado Padre Celestial, te agradecemos porque sin tu amor no seríamos nada, porque tú has enviado a tu Hijo a morir en la cruz por el perdón de cada uno de mis hermanos y por el perdón mío. Y te pido que sea tu Santo Espíritu tomando control de todo lo que hagamos y digamos en este momento. Y de la misma forma, te pido, Señor, que sea tu Espíritu capacitándonos, redarguyéndonos, guardándonos y sobre todo, enseñándonos. Que cada uno de nosotros estemos con el corazón dócil y enseñable y en una actitud de humildad y mansedumbre, escuchemos tu santa palabra. Y no solamente la escuchemos, Señor, sino que la comprendamos, la entendamos y sobre todo comencemos a vivir de acuerdo a ella. Te agradecemos, Señor, por todo lo que estás haciendo y te pedimos, Señor Jesús, que seas tú reinando en cada vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, esta noche tenemos una historia bastante bonita, un relato muy bonito, un relato bíblico muy interesante y de mucho aprendizaje, eh, que lleva por título El Dios que no vemos nos ve. A modo de introducción, o de ilustración más que todo, eh, existen algunas situaciones difíciles que marcan decisiones eternas en nuestras vidas. Perdón, antes que nada, el estudio que vamos a tener hoy de la palabra va a ser del Evangelio de Juan 1, del 45 al 51, cuando Jesús llama a Natanael. Esto estamos siguiendo bajo la traducción de la Reina Valera. Como les decía, existen situaciones difíciles que marcan decisiones eternas. Una vez un hombre estaba en uno de los momentos más tristes de su vida. Había perdido su matrimonio, tenía a su hijo lejos de él y estaba pagando algo que no hizo. Al ver que todo a su alrededor se iba cayendo, él decide alejarse del camino del Señor
en rebeldía a Dios, porque creía que Dios no estaba pendiente de él. Existe otra historia donde eran tres hijos varones, los cuales estaban viviendo una ruptura familiar de un matrimonio que llevaba más de 20 años juntos. Esta pareja asistía regularmente a la iglesia, pero se fueron alejando del Señor a causa de los problemas que tenían. Sus hijos trataron de seguir asistiendo a la iglesia buscando un refugio y protección por parte de los hermanos de la congregación, lo cual les duró muy poco tiempo, ya que se alejaron del Señor para comenzar a vivir conforme al mundo, pensando que Dios no estaba interesado en ninguno de ellos. En contraste a estas dos historias, una mujer sufría violencia de parte de su esposo, el cual tenía problemas alcohólicos. Bebía en cualquier momento. Ella se ve obligada a escapar de este lugar y decide alejarse de él, porque tanto ella como sus hijos eran constantemente golpeados. A pesar de intentar dar muchas oportunidades, el grado de violencia y de maltrato aumentaba. Así que ella decide alejarse de este hombre. Y lo que hace esta mujer se aferra, es aferrarse a Dios con todas sus fuerzas. Dispone su corazón a conocer al Señor, tiene un contacto con Él cara a cara y comienza a ver cómo su vida y la de sus hijos cambia. El Señor le da una nueva oportunidad de vida, le da un esposo creyente, el cual la impulsa a ir más al Señor. Deciden caminar con Dios y dejar la vida de cada uno y de sus hijos en sus manos. Esta es la clara diferencia entre saber que aunque no ves a Dios, Él siempre te ve. Él siempre está pendiente de todo lo que les ocurre a sus hijos. Aunque parezca que todo se está cayendo, Dios está observando cuál es el nivel de fe y confianza que nosotros tenemos en Él. Si nuestra reacción es hundirnos en los problemas, dejar al Señor de lado y tratar de llevar nuestra vida como queramos, o tal vez pedirle al Señor que nos fortalezca, aferrarnos a Él, dejar de confiar en nosotros mismos y confiar en que su voluntad es perfecta y comprender que el Dios que no vemos nos ve. Durante nuestra vida en muchas oportunidades se nos ha presentado momentos y hemos sentido que queríamos tirar la toalla, porque ya estamos recibiendo muchos golpes. Creemos que ya no podemos más, nos sentimos en nuestro momento de mayor debilidad. ¿Por qué? Porque desde pequeños nos han enseñado que no debemos mostrarnos débiles ante nadie. Pero en realidad, para Dios eso no es algo malo. Para que no crean ustedes que lo que les estoy hablando es una locura, el hecho de que seamos débiles es algo bueno, tenemos que recordar algo. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Algunas personas dicen que era una enfermedad de la cual no podía salir. Otras personas dicen que era un tormento de parte del enemigo por todas las cosas que les había hecho a los cristianos antes de convertirse. Ya sea de una o de otra forma, Pablo le pide a Dios que le quite ese aguijón en 3 oportunidades, a lo cual Dios le da una respuesta muy interesante y que tal vez va a tocar el corazón de algunos de nosotros esta noche. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 12:9. La palabra del Señor dice, el Señor Dios le dice a Pablo, y Pablo cuenta, ¿no? Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O en otra versión, dice, mi amor, que Dios le respondió al apóstol Pablo, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Esto nos muestra claramente que por medio de la gracia de Dios y el amor de Dios, cada uno de nosotros podemos salir adelante ante cualquier situación que se presente.
así como lo hizo el apóstol Pablo, el cual comprendió y escribió para nosotros lo que dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por otra parte, en medio de nuestra debilidad, nosotros nos sentimos con una carga muy pesada que nos cuesta llevar. Es por eso que el Señor Jesucristo nos dice claramente en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, mostrándonos que aunque no lo veamos, Él está con nosotros por medio del Espíritu Santo y está dispuesto a ayudarnos a superar esos momentos dolorosos, poniendo en cada uno la sabiduría para comprender que esa situación que está ocurriendo, más que ser un problema, es una oportunidad en la cual Dios está obrando para formar nuestro carácter y enseñarnos a depender plenamente de Él. Es necesario, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros comprendamos que Dios tiene un método para tratar la vida de manera individual en cada uno de sus hijos, así como lo haría cualquiera de nosotros con nuestros hijos, porque entendemos que cada uno de ellos es diferente. En todo esto podemos ver que el mayor enemigo que tenemos en nuestra mente, es nuestra mente. Ella es la que nos lleva a pensar que nosotros, sin ayuda de nadie, podemos llevar una vida nueva y una vida buena. También cuando estamos en una dificultad nos hace pensar que debemos ser prácticos o hacerlo más fácil, llevándonos a cometer errores que no solamente trascienden con consecuencias en ese momento, sino también para toda la vida. Es por eso que también nuevamente el apóstol Pablo nos pide que renovemos esa mente que tenemos, esa mente natural, esa mente carnal. En Efesios 4:22-24. Y el apóstol Pablo nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la enseñanza de hoy, queridos hermanos y hermanas, veremos un episodio bastante interesante y que va a ser muy edificante para cada una de nuestras vidas. Para entrar en el contexto de lo que vamos a ver hoy, el Señor Jesús es reconocido por Juan el Bautista, su primo, como el Cordero de Dios, y le dice a dos de sus seguidores que deben seguirlo. Andrés corre a encontrar a su hermano Simón, el cual después se llamaría Pedro, y le indica que había hallado al Mesías. Lo lleva hacia Jesús y él también comienza a seguirlo. Al día siguiente, Jesús está caminando por Galilea y encuentra a Felipe y lo llama, y Felipe decide seguirlo. Felipe era de Betsaida, la ciudad de donde también eran Andrés y Simón Pedro. Ahora, para comenzar la enseñanza de hoy, los quiero invitar a ver en video de una manera más gráfica Juan 1:45-51 para ver qué es lo que ha ocurrido después de esto. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, Vamos, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve.
Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: Ahí tienen a un verdadero israelita. No hay nada falso en él. ¿Cómo es que me conoces? Yo te vi debajo de la higuera antes que Felipe te llamara. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Crees solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Bueno, ahí vimos claramente qué es lo que vamos a desarrollar hoy, cuál es el tema de la enseñanza de hoy, ¿no? En realidad, comencemos a desarrollar, hermanos. Como les decía, está en Juan 1:45. Comenzamos ahí con con la enseñanza de esta noche. La palabra del Señor nos dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En la primera parte nos dice que Felipe halló a Natanael y le dijo. Aquí estamos viendo que Felipe hace lo mismo que ha hecho Andrés con su hermano Pedro. Estamos viendo que el modelo bíblico del evangelismo es: uno va ganando a otro a través de la predicación del evangelio y del testimonio personal. Aquí habla de Natanael. Para que entendamos quién es Natanael, es necesario que veamos los otros evangelios sinópticos, ¿no? Que en realidad eh, lo muestran con su otro nombre. En Marcos 3:18 está hablando de los discípulos de Jesús y ahí dice: llamó a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, ¿no? Aparece con el otro nombre que él tenía, que es Bartolomé. Y en Lucas también habla: llamó a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Entonces tenemos que entender que Natanael no es que solamente aparece en Juan y luego ya no es discípulo, no. En realidad, Natanael se llama Bartolomé también en los otros evangelios. ¿Ya? También, también en ese verso nos decía: aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, así como los profetas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Felipe vio a Jesucristo, entonces fue un testigo de que vio al Mesías. Entonces él corre e indica a Natanael que Jesús era el Mesías y el Salvador que había sido profetizado en el Antiguo Testamento y que se estaba cumpliendo lo anunciado por Moisés y los profetas. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Felipe aquí? Estaba reconociendo que Jesús era el Mesías y que el Mesías era la figura central en todo el Antiguo Testamento. La última referencia que nos da este verso es que Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Felipe estaba describiendo la identidad que debía tener el Mesías. En el versículo 46 continuamos y dice: Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Natanael responde esto, que de Nazaret puede salir algo bueno, ¿no es cierto? Natanael está respondiendo al anuncio de Felipe con cierto prejuicio. En cuanto escucha que Jesús era de Nazaret, Natanael pensó que no tenía más razones para pensar que él podía ser el Mesías o alguien importante. Esto ocurría por algunas razones culturales y teológicas que más o menos podemos ver ahora.
¿no? Una de las razones era que Nazaret no se mencionaba en ninguna parte en el Antiguo Testamento, que también ningún profeta venía de ese lugar. Entonces no hay referencias de que ese lugar tenga un papel en la venida del Mesías. Lo que sí se menciona es Belén como tal, como el lugar de nacimiento del Mesías, ¿ya? Entonces estamos viendo que no había un significado teológico, digámoslo así, asignado al pueblo de Nazaret. La segunda posible razón era que podía ser un insulto étnico en realidad. ¿Por qué? Porque los judíos galileos estaban expuestos a más poblaciones gentiles que vivían cerca. Entonces, ellos no consideraban que cuando había en un lugar muchos gentiles, sea ese lugar algo bueno, ¿ya? En realidad, quizás los judíos consideraban a Nazaret como un lugar inferior, tal vez incluso moralmente inferior. ¿Por qué? Porque puede haber desarrollado una reputación de maldad, de falta de respeto por la ley, incredulidad. ¿Por qué? Porque se consideraba Nazaret como un lugar en el que venían gentiles y también se asentaban en ese pueblo. ¿Ya? Para las élites de ese tiempo de Jerusalén, eran ellos inferiores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era un pequeño pueblo y tenía muy poca importancia, ya que solamente se elevaba sobre una colina. ¿Ya? Tenemos que recordar lo que le pasa en Nazaret a Jesús. Jesús va, lee al profeta Isaías en la sinagoga, lo cual lleva a que se enojen, ¿no? Y lo lleven, y aquí dice claramente en Lucas 4:29, dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Cuando habla de este lugar, está hablando de Nazaret. Nazaret era un pueblo pequeño y posiblemente Nazaret no tenía más de 150 habitantes, según dicen los historiadores. Entonces es posible que lo pequeño que era en medidas de esa época, el asentamiento que había en Nazaret, era conocido, o sea, era visto solamente como un centro judío afiliado a Galilea. Pero ¿qué quiere decir? Que aquellas personas que no le gustaban los líderes actuales en Jerusalén se afiliaban y se afiliaban a Nazaret, vale decir, se iban a Nazaret, pero ahí había una mezcolanza también con algunos gentiles. Los gentiles son aquellos que no eran judíos, ¿ya? Y eso era visto como algo negativo en realidad. Tenemos que tomar en cuenta que en Nazaret han ocurrido algunas cosas muy importantes, aparte de la que nosotros hemos mostrado. El ángel Gabriel anuncia a María la concepción por medio del Espíritu Santo. Jesús vive la mayor parte de su vida terrenal para que se cumpliese lo dicho en Mateo. Por eso es que lo llamaban Nazareno, ¿ya? Ha sido en la sinagoga de Nazaret, lo que les contaba en este momento, que después de leer la escritura del profeta Isaías, inicia su ministerio y tratan de matarlo. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros tomemos en cuenta que para la mayor parte de los judíos era una completa locura pensar que el Mesías vendría de Nazaret. ¿Por qué? Porque ellos tenían la imagen del Mesías como un líder con poderío político y militar. Y al salir de un lugar tan pequeño, de una población tan pequeña, ¿qué tipo de poder podría tener? Entonces, ese era el pensamiento que ellos tenían. Ahora hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. En Juan 21:2, la palabra nos dice que estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Entonces, aquí nos está mostrando la palabra que Natanael o Bartolomé, como dijimos, era de Caná de Galilea, ¿ya? Y era un pueblo que en realidad estaba cerca de Nazaret, por lo cual Natanael sabía perfectamente cómo era ese pueblo. Entonces, al tener cercanía, es probable, como ocurría en muchos lugares, que tenían diferencias entre comunidad y comunidad. Entonces, es por eso, por lo que él tal vez emite ese comentario sin pensar. Esto es muy similar, hermanos y hermanas, a comentarios que nosotros a veces emitimos.
cuando dejamos fluir nuestra carne, cuando estamos en rivalidad de cualquier manera, puede ser rivalidad de equipos, algunos se toman muy serio lo de la política y muchas otras cosas. Entonces, emitimos este tipo de comentarios, ¿no? Comentarios que realmente a veces no son buenos, ¿no? También en este verso le dice, ven y ve, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Que Felipe, en vez de discutir contra la actitud prejuiciosa que tenía Natanael, Felipe lo invita a conocer a Jesús por sí mismo. Entonces, aquí estamos viendo algo muy claro, la importancia de tener un contacto cara a cara con Jesús. Es difícil que nosotros comprendamos quién es Él, comprendamos su grandeza, su santidad y todo, y que digamos que lo recibimos como Señor y Salvador si no hemos tenido un contacto real con Él. Aquí viene una pregunta muy clara para nosotros, hermanos. ¿Ya tuviste un encuentro personal con Cristo? Esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. Lo primero en lo que tenemos que pensar esta noche es decir, ¿realmente he tenido un encuentro con Cristo? Tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Este encuentro no se da porque nosotros queramos hacerlo, sino más bien se da porque el amor incondicional de Dios está al alcance de cada uno de nosotros, tal como lo dice Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La intención de parte de Dios es que cada uno de nosotros lleguemos al arrepentimiento y reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, comprendiendo que Él murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados, tal como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos notar que aquí no solamente dice de tal manera amó Dios a los creyentes, sino dice al mundo. Es una invitación para todos, pero muchos de ellos, a causa de la dureza de su corazón, no reconocen al Señor como su Señor y Salvador. Entonces, tenemos que entender y tenemos que dejar algo en claro. El amor de Dios es incondicional para nosotros. Sigamos en el verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando Jesús lo define como un verdadero israelita en quien no hay engaño, Jesús le está dando un cumplido muy hermoso a Natanael. El sentido es que en él no había ningún tipo de falsedad, ningún tipo, ni algo engañoso, que él no tenía ningún tipo de máscara. Aquí viene la segunda pregunta para nosotros. ¿Estamos siendo transformados por Dios o solamente estamos mostrando una máscara? Cuando en esta parte habla de engaño, esta palabra, esta última palabra es usada por los escritores griegos de la antigüedad para definir una carnada, algo para capturar peces, ¿ya? Entonces, está hablando de se podría traducir como un engaño o una maña, ¿ya? Y esto es utilizada en la Biblia también para calificar a Jacob antes de su cambio de corazón. En Génesis 27:35 dice, y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Recordemos que Jacob, para obtener la bendición de su padre Isaac, se pone con la ayuda de su madre, se pone pieles en sus manos porque uno de ellos era más velludo que el otro. Entonces, como Isaac estaba ciego, bendice a Jacob con eso. Entonces, con un engaño, toma la bendición que correspondía a Esaú. Cuando está hablando de que Natanael era un verdadero israelita, estaba hablando de que era un hombre bendecido por Dios.
En el Salmo 32:2 dice claramente, ¿no? La palabra, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí también tenemos que preguntarnos otra cosa. ¿Aún en nosotros hay engaño o hay alguna máscara delante de Dios? Verso 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Es posible que a Natanael le gustara orar y meditar en Dios y su palabra bajo la sombra de una higuera, que era algo que culturalmente hacían los rabís. Incluso utilizaban esa frase, ¿no es cierto? Cuando estabas debajo de la higuera, para describir que el momento de meditación de las escrituras. Pero también podemos asumir que Natanael eh, podía estar pasando algún momento un tanto álgido y quería estar solo. Entonces Jesús le dice, yo te he visto ahí. Aquí hay algo muy importante que debemos practicar, no solamente aprender, sino practicar cada uno de nosotros. Primero comienza con una pregunta. ¿Quieres tener un encuentro con Dios? Y aquí viene la enseñanza. Lo puedes hacer meditando su palabra cada día. El encuentro de Natanael con Jesús es asombroso. Jesús le dice, mientras estabas debajo de la higuera te vi. No sabemos qué estaba haciendo Natanael, no sabemos si él estaba realmente meditando las escrituras, si estaba pensando o estaba sufriendo por algo, pero lo que sí sabemos es que muchas veces nosotros pensamos, siendo aún creyentes, que cuando hacemos algo Dios no nos ve. Pero esa es una gran equivocación y es una tremenda mentira que nos han enseñado. Nos han dicho que la vida espiritual es totalmente aparte de la vida cotidiana. En el ámbito cristiano, inclusive, escucho que muchas veces la gente habla de la vida cristiana y la vida secular, sin entender que lo secular es aquello que está lejos o está apartado de Dios. Yo quiero hacerles una pregunta esta noche. Si eres cristiano, ¿cómo puedes tener algo de tu vida apartado de Dios? ¿O cómo puedes tener una vida secular? Eso no tiene sentido. En el momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entregamos toda nuestra vida bajo su gobierno y protección. Por lo tanto, podemos decir que todo lo que hagamos o todo lo que dejemos de hacer está bajo los ojos de Dios. Esto es algo que a las personas que solamente muestran una máscara o realizan una actuación de creerse creyentes o cristianos, les da miedo. ¿Por qué? Porque va a sacar la máscara que ellos tienen. Pero si nosotros como hijos de Dios vivimos para agradar al Padre, esa es una muestra de amor y misericordia infinita que debería llevarnos a tener gratitud eterna a nuestro Padre Celestial, porque estamos todo el tiempo viviendo bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su gracia, su misericordia, su infinito e inconmensurable amor. Que hay una enseñanza para cada uno de nosotros y hay algo que el Señor nos quiere decir hoy. En medio de tu dolor, hermano y hermana, cuando pensaste que Dios se había apartado, Él estaba mirándote y Él estaba a tu lado para ayudarte a pasar ese duro momento. Muchas personas tienen dolores muy profundos que inclusive les da vergüenza contar a la gente o contar a una persona por miedo a que esas personas emitan juicio contra ellos. Pero es necesario que comprendamos algo, que el Señor conoce eso, que aún te puede estar lastimando durante años. Y el Señor está dispuesto a ayudarte. Solamente necesitas tener el mismo encuentro que ha tenido Natanael con Jesús, un encuentro en persona, un encuentro cara a cara. Para Dios es muy valioso saber que nosotros lo necesitamos. Por eso es necesario que le digamos a nuestro Padre Celestial cómo nos sentimos y qué nos está afligiendo.
Muchas veces cuando entramos en nuestras iglesias y se nos acerca un hermano y nos dice, ¿cómo estás? Nosotros agarramos y le decimos bien, pero no nos damos cuenta que no estamos siendo sinceros. No nos ponemos a pensar de que si esa persona está siendo enviada por Dios para darnos palabra en el momento exacto, para darnos, aunque sea un abrazo y decirnos, tranquilo, no estás solo. Pero eso es lo que nos falta. A veces como cristianos inclusive nos gusta ayudar, pero no nos gusta que nos ayuden. Y eso está mal, porque Dios quiere que tengamos entre hermanos comunión, quiere que tengamos amor entre unos y otros para apoyarnos en los momentos difíciles. Pero sobre todo, a Él lo que le importa es que cada uno de nosotros seamos sinceros con Él, para que esa relación que tenemos sea real y verdadera. En el verso 49 continúa el relato y dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Este era el testimonio de Natanael acerca de Jesús. Cuando le dice Hijo de Dios, está describiendo la relación única de Jesús con Dios el Padre. Y cuando le dice Rey de Israel, está mostrando el estatus que él tenía como Mesías y como Rey. En el verso 50 continúa y dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Natanael debió estar realmente sorprendido por lo que ya había visto en Jesús. Pero Jesús le dice que aún hay más, mucho más que ver, cosas mayores que estas. Esa es la misma promesa que Dios nos hace a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros vamos a ver a nuestro Señor regresar en gloria. Verso 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús le promete a Natanael una señal más grande de la que había visto antes, incluso ver el cielo abierto. El anuncio de Jesús de los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre probablemente es una conexión con el sueño que tuvo Jacob en Génesis 28:12. La palabra nos dice, y soñó, y he aquí, una escalera estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jesús le dijo que Él era la escalera, el enlace entre el cielo y la tierra. Cuando Natanael llegara a entender que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, esta señal realmente tendría sentido. Esta parece una referencia un poco rara, pero fue extremadamente significativa para Natanael. Cuando habla en el verso y dice el Hijo, y aquí dice, y descienden sobre el Hijo del Hombre, la idea detrás de esa frase no es sobre el hombre perfecto ni el hombre ideal, ni siquiera sobre un hombre común, más bien es una referencia a Daniel 7:13-14, que dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces nos está mostrando la imagen de que ese hijo de hombre es el rey de gloria que va a venir a juzgar al mundo. Jesús utiliza este título con frecuencia porque en su tiempo era un título mesiánico, era un título libre de sentimiento político y nacionalista. Cuando una persona judía escuchaba rey o Cristo, a menudo pensaban en un Salvador, como les decía, con poderío político y militar. Pero Jesús hace énfasis varias veces durante su vida terrenal en otro término, llamándose con frecuencia como el Hijo del Hombre. Eso nos señala
la concepción que Cristo tenía de sí mismo, como que tenía origen celestial y como que era poseedor de la gloria celestial. A modo de concluir, podemos decir que en estos versos de Juan hemos visto 4 maneras de ir a Jesús. Andrés fue a Jesús por la predicación de Juan el Bautista. Pedro fue a Jesús por el testimonio de su hermano Andrés. Felipe fue a Jesús como el resultado de un llamado directo. Y Natanael fue a Jesús cuando dejó de lado sus prejuicios personales para tener un encuentro personal con Jesús. ¿Qué prejuicios personales, qué ideas que tenemos, qué pensamientos que tenemos nos están evitando que nosotros tengamos un encuentro personal con Jesús? Este relato también nos muestra 4 diferentes testigos mostrando la identidad de Jesús. Juan el Bautista testificó que Jesús es eterno, que Él es el hombre ungido de manera única con el Espíritu Santo, que Él es el Cordero de Dios y que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Andrés testifica que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Felipe dice que Jesús es el que ha sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y Natanael indica que Jesús es el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Es importante, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros comprendamos que Dios nos ve todo el tiempo. Debemos tener la seguridad que nada de lo que nos pasa sale del control y la voluntad soberana de Dios. Eso nos lleva también a tomar una responsabilidad en todo lo que pensamos, decimos y hacemos como hijos de Dios, ya que nuestro Padre está pendiente de nosotros. Es importante que comprendamos que el hecho de que nos vea y esté atento a sus hijos nos lleve a entender que Dios es nuestro único y real refugio en tiempos de dificultad. Y que también podamos decir lo que dijo el salmista en el Salmo 16, Salmo 46, perdón, del 1 al 11, donde dice, nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Un río alegra a los que viven en la ciudad de Dios. Sus arroyos llenan de alegría el templo del Dios Altísimo. La ciudad de Dios jamás caerá porque Dios habita en ella. Dios mismo vendrá en su ayuda al comenzar el día. Cuando Dios deja oír su voz, se asustan las naciones, se tambalean los reinos y se estremece la tierra. Con nosotros está el Dios del universo. Él es Dios de nuestro pueblo. Él es nuestro refugio. Vengan, vengan a ver las grandes maravillas que Dios ha hecho en toda la tierra. Hasta en los lugares más lejanos les puso fin a las guerras, destrozó arcos y lanzas y echó al fuego los escudos. Y dijo, todas las naciones del mundo reconocen mi grandeza. Reconózcanme como su Dios y ya no se peleen. Hermanos y hermanas, con nosotros está el Dios del universo. Él es Dios de nuestro pueblo. Él es nuestro refugio. Los quiero invitar a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, a que sigamos perseverando en el estudio de la palabra y en la oración, para no solamente ser uno con Cristo, sino ser uno en Cristo. Los quiero animar a llevar a otras personas a Cristo tal como lo hizo Felipe, mostrando su testimonio personal, un actuar correcto en Cristo en todo lo que hagamos y evangelizarlos para que el Señor toque sus vidas y vivan en la misma seguridad de salvación que cada uno de nosotros. Le pido al Señor que realmente comprendamos
y vivamos que el Dios que no vemos nos ve. Amén. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, a ti te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú nos ves y tú conoces cada uno de nuestros corazones. Tú conoces nuestro caminar, Señor, tú conoces nuestra entrada y salida. Así como conociste a Natanael, Señor, tú nos conoces en este trajinar por este mundo, Señor. Ves nuestros corazones sinceros o hipócritas, Padre, a momentos, pero tú nos amas y buscas siempre regenerarnos cada día más y más, hacernos a la estatura de Cristo, Señor. Padre, te damos gracias porque en tu bondad y misericordia tú nos has traído a tu reino celestial, a conocerte verdaderamente, Señor, aunque nuestros ojos no te ven, pero podemos sentir tu amor, tu benevolencia y tu gran bondad que derramas sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por enseñarnos cada día más y más de lo que realmente tú quieres que hagamos y hablemos, Señor. Te damos gracias por este tiempo de aprender de tu palabra y bendecir a mis hermanos, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos, que cada uno tenga la certeza y comunión contigo, Señor, de que tú eres un Dios que ve, un Dios que está al tanto a cada instante, a cada segundo, Señor, de nuestra vida. Gracias te damos por ser un Padre tan amoroso, tan bondadoso y misericordioso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.